Saludos cordiales, estimada Magíster. Bienvenidos a todos. Agradecemos lo que es su presencia en este taller, que es una entrevista. Hoy nos reunimos con el objetivo de identificar los beneficios percibidos y la realidad de la implementación de las políticas públicas para las personas con discapacidad en el Ecuador. Para ello, contaremos con las perspectivas de dos grupos fundamentales, una persona con discapacidad y un servidor público. La importancia de este diálogo radica en que buscamos entender cómo se están aplicando estas políticas en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y cuáles son las percepciones sobre su efectividad. Esperamos que en este espacio sea enriquecedor y que todos puedan compartir sus experiencias y puntos de vista de manera abierta y respetuosa. Sin más preámbulo, comencemos. Tenemos también lo que es la presentación de nuestros invitados, que es una persona con discapacidad auditiva, y el servidor público, que es el terapista en problemas respiratorios, Carlos Alberto Ávila Alvarado, y la doctora Andrea Aguilera Romera, quien es la persona con discapacidad auditiva. Por ello también pido un poquito de comprensión si en algo pues estamos un poquito atrasados, ¿no? Con el tiempo. Y comencemos también, por ello pido a la doctora Andrea Aguilera Romero haga su presentación y sus saludos. Hola, buenas noches. Como ya mencionaron, mi nombre es Andrea Mavera Aguilera Romero, tengo 48 años de edad. Padezco de discapacidad auditiva del 40%. No nací con la discapacidad. En el año 2019 tuve un problema y quedé con hipoacusia profunda. Actualmente soy médico de profesión y soy también servidora pública porque trabajo en la unidad judicial como médico perito del Cantón Milagro, acreditada por el Consejo de la Judicatura. Bien, también Gracias. tenemos, muchas gracias. A continuación tenemos también la presentación del terapista que nos está acompañando en esta noche, Carlos Alberto Ávila Alvarado. Él hace su presentación. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. A ver, me presento. Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Ávila Alvarado. Soy orgullosamente graduado de UNEMI, terapeuta respiratorio, ya para 12 años. Trabajo en instituciones públicas y privadas. La diferencia o qué es lo que necesitan saber, las experiencias o las diferencias entre lo público y lo privado. Presto a escuchar a responderles lo que ustedes me quieran preguntar. Muchísimas gracias, estimado terapista. Agradecemos su disposición para esta pequeña entrevista. Vamos a iniciar con el bloque de preguntas para la persona con discapacidad auditiva, en este caso nuestra doctora, ¿verdad? Tenemos como primera pregunta, ¿cuáles consideran que son los principales beneficios que las políticas públicas actuales han traído a su vida y otras personas con discapacidad en Ecuador? Bueno, las políticas públicas actuales en Ecuador han traído muchas mejoras porque a partir de algunos años para acá es que hemos visto beneficiados, como por ejemplo la estabilidad laboral,
que podamos tener, por ejemplo, en mi caso, lo voy a conversar en muy particular, que es mi vivencia. Aparte que yo tengo discapacidad auditiva, tengo un hijo con síndrome de Asperger, por lo tanto está con discapacidad dentro del grupo de autismo. Por lo tanto, mi hijo está inscrito por medio del artículo de la OCE, el artículo 33. En uno de sus incisos dice que podemos hacer a los chicos, a nuestros familiares, llevarlos al Ministerio Laboral e inscribirlos como trabajador sustituto. En mi caso, mi hijo es trabajador sustituto. Entonces, a través de eso, directamente, que aparte tengo aparentemente estabilidad laboral, que si en mi puesto necesita entrar a otra persona, tendrán que elegir entre la persona con discapacidad o la persona que tiene a su sustituto, y entre yo, quedaría yo. En el caso también, otros beneficios es que no me pueden cambiar fácilmente de ciudad. Antes, cuando yo no tenía discapacidad, a mí me mandaban a diferentes ciudades a cubrir Triunfo, Naranjito, Marcelino. Ahora no se puede hacer eso. También existen, dentro de las políticas públicas, podemos tener exoneraciones en cuanto al impuesto a la renta, al IVA. Nos dan la devolución. Y ese dinero nos ayuda para poder adquirir más cosas en la casa o poder solventar los gastos. Tenemos exoneraciones tributarias, también tenemos una educación especializada. En los casos de personas que todavía están estudiando, deben tener una malla curricular adecuada según su capacidad reducida, ¿verdad? También podemos estar que tenemos más derecho de trabajo, porque las empresas obligan a contratar personas con capacidad reducida o personas con discapacidad. Entonces, son una de las políticas públicas que dentro de mi experiencia puedo tener beneficios, como por ejemplo también dispongo, como lo repetí hace un momento, la LOSEC me da, dentro del artículo 33 me da permiso de 2 horas diarias para el cuidado de personas con discapacidad. En mi caso, no lo uses durante todo el tiempo, que lo puedo pedir todo el tiempo porque la persona no se cura. Yo lo uso simplemente en el periodo ocasional de mi hijo para llevarlo a básquet, natación, etcétera, etcétera. Entonces, es mi experiencia y creo que nos está dando un poco de igualdades con las personas con discapacidad y sin discapacidad. Entonces, estamos en un... Listo, muchísimas gracias, estimada doctora, por compartir esa perspectiva tan valiosa. Ahora me gustaría profundizar un poco más dentro de los aspectos de su experiencia. ¿En qué aspectos siente que las políticas públicas aún no responden adecuadamente a las necesidades de las personas con discapacidad? Bueno, existen muchas barreras de actitud hacia las personas. Roxana, que es la persona que me invitó, me dijo que hable un poco más de mi experiencia, porque como lo he comentado, también soy servidora pública y también ejerzo en la privada. Bueno, pienso que hay barreras de actitud hacia nosotros, falta de accesibilidad física y también social. Tenemos limitaciones de acceso a ciertos servicios y empleos y desigualdades en la educación y salud. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si por A o B motivo yo llegase a salir del Consejo de la Judicatura, a mí no me van a volver a contratar en otro lugar. Porque como un médico, en mi caso, como una médico puede atender a una persona. Mi trabajo en sí no es de ponerme estetoscopio y atención, atender. Yo hago medicina legal, que veo personas, que hago un trabajo investigativo. Entonces,
ese va a ser es un reto, no encontrar algo accesible al trabajo. Es una de las barreras que yo veo. La desigualdad. Por ejemplo, las personas quieren acudir, no pueden hacerlo porque no tienen sensor o no tienen las soletas para que se puedan ir con él. Eso es un problema grave. Entonces, es una limitación a un lugar. Y desigualdades en la educación y en la salud. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, no es fácil conseguir un cupo en un colegio, en una escuela para una persona con discapacidad, sea niño o adulto. En mi caso, cuando recién me quedé sorda, por así decirlo, cuando recién tuve curso profunda, yo quise entrar a una maestría en la Universidad Católica. Aprobé todo, inclusive estaba dispuesta a pagar lo que valía en ese tiempo la maestría, como $4,000. Pero me negaron el cupo porque decían que cómo iba a aprender. Entonces, me negaron la educación. Es lo que nos falta, pero con el tiempo ha pasado y ya la gente está teniendo más preocupación para las personas de mi tipo y de otro tipo de discapacidades, que hay muchas. Hay capacidades silenciosas, hay capacidades que no son silenciosas. La mía es silenciosa, nadie la ve, pero yo la tengo. Y las que no son silenciosas son las que ustedes ven, personas con parálisis, personas que no pueden caminar, etcétera, etcétera. Gracias. Comprendo, estimada. Es importante visibilizar estos puntos. Para finalizar, quisiera preguntarle sobre posibles soluciones o mejoras. Desde su experiencia, ¿cómo se podría mejorar la implementación de políticas públicas existentes para que tengan un mayor impacto positivo? Contar con una... A ver, vuelvo a leer cómo podrían... Ya. Contar con una base sólida de datos y evidencia. Porque para poder mejorar, debe haber una base de cuántas personas existen con discapacidad. ¿Cuál es el tipo de sus necesidades? ¿Dónde viven? Si en ese sector que están hay acceso a la educación, hay acceso a la salud, hay acceso a internet. Involucrar a los ciudadanos y a las partes interesadas en el proceso de diseño e implementación. Y debemos pedir colaboraciones de diferentes instituciones o personas que estén dispuestas a mejorar todo esto. Es mi respuesta. Muchísimas gracias, estimada doctora. Le agradezco mucho por sus aportes y por compartir su experiencia. Sus ideas son fundamentales para entender mejor esta realidad. Ahora me dirijo hacia el servidor público, en este caso el terapeuta que nos está acompañando en esta grabación. Como primer punto tenemos, o primera pregunta tenemos, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el gobierno en la formulación e implementación de políticas públicas inclusivas para personas con discapacidad? Bueno, de un tiempo acá sí se ha visto que hay más inclusión para las personas con capacidades especiales y, y todo este tema. Lo que se ve ahora en el tema de las instituciones públicas, lo que hacen con nosotros como servidores públicos es que si la persona con discapacidad no llega a la atención, hay que salirlo a buscar. Hay que ver la forma de cómo se llega, porque muchas veces por su propia discapacidad no pueden llegar a los sitios donde se los atiende. Entonces en eso está el tema del gobierno, motivando a todos los que nos dedicamos a la salud a buscar a estas personas. Es lo que estamos haciendo hoy en día. Muchas gracias por aclarar esos desafíos. Ahora me gustaría conocer también los logros que han conseguido en este ámbito.
¿Qué logros significativos se han alcanzado en los últimos años en cuanto a políticas públicas para la discapacidad en Ecuador? Bueno, lo que se ha visto, por decirle, en, En cuanto a logros. en mi campo laboral, es que hace unos años atrás no se veía mucha gente con capacidades especiales trabajando junto a nosotros. Hoy ya se ven, hoy ya ves más gente trabajando como comentaba la doctora, con con capacidades diferentes, visibles y no visibles, ya laboran junto a nosotros, a la par, son exactamente un trabajador más. Uh-huh. Muy interesante su respuesta. Estos avances son muy importantes. Claro. Finalmente, quisiera que me cuente un poco sobre lo que se proyecta hacia el futuro. ¿Qué planes o iniciativas futuras existen para fortalecer la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad a través de políticas públicas? Bueno, hay varios proyectos. No sé, en en mi caso, cada institución nos reunimos y cada quien da sus ideas de cómo poder alcanzar los objetivos que nos ponemos cada año. Por ejemplo, en este año estamos intentando tratar de llegar en el lugar donde yo estoy, que es en la Ciudad del Triunfo, a los lugares que son extremadamente muy difíciles de llegar, totalmente difíciles de llegar. Entonces se está viendo cómo se implementa alguna carpa, donde sea una persona que nos preste una casa, qué sé yo, un local donde podamos llevar todo el aparataje y todo el, todo el personal de salud para poder atender a esas personas. Muchas gracias por compartir esta información. Sus aportes son fundamentales para comprender el trabajo que se viene realizando y los retos que aún quedan por afrontar. A continuación tenemos un bloque de preguntas por parte de mis compañeras. Como primer punto tenemos nuestra compañera María, quien nos va a realizar las siguientes preguntas. Buenas noches. De mi parte, les agradezco muchísimo a la doctora y al el licenciado en terapia. De verdad que sus aportes han sido muy reconfortables y poder comprender estas realidades en diferentes aspectos, diferentes vivencias, diferentes formas de llevar estas situaciones que son muy complejas y que en la actualidad, pues, la realidad no se acopla a estas necesidades, porque ya lo han dicho y ya lo han expresado desde sus trincheras, desde su forma de sobrellevar estas situaciones. Yo le tengo una pregunta para el licenciado. ¿Qué enfoques terapéuticos considera que son más efectivos para poder mejorar la calidad de vida a estas personas que tienen una discapacidad en el ámbito público? Por ejemplo, desde su trabajo en las políticas públicas, ¿usted cómo me podría responder ante esta cuestión? No te entendí la pregunta. ¿Un enfoque en qué sentido? ¿En el tema de salud o en el tema social? Sí, exacto. Ejemplo, como terapias inclusivas, como con una persona que a lo mejor perdió una de sus extremidades o una persona que a lo mejor perdió parte de la audición porque no siempre es total o perdió parte de la visión. ¿Qué enfoques se desarrollan o cómo se llevan estas situaciones? Porque yo me imagino que no se puede aplicar lo mismo con una persona que perdió una extremidad a una persona que perdió la audición. Esa es mi pregunta. Mira, la pregunta es muy buena. Hay bastantes falencias en ese sentido. ¿Qué es lo que está pasando? Por decir, si una persona perdió una pierna en un accidente de tránsito
el trámite es totalmente larguísimo para que se le pueda poner una prótesis. La persona que no tiene por ahí una capacidad monetaria y comprarse una prótesis tiene que esperar muchas veces pasado un año, pasado un poco más, hasta que le pongan una prótesis o le hagan algún tipo de intervención para la persona que en este caso tiene una capacidad, una discapacidad física. Ese es el problema que estamos teniendo hoy en día. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos, buenas noches licenciado y buenas noches doctora. Gracias por estar aquí en esta entrevista. Mi pregunta para el licenciado es, ¿hay suficientes recursos y programas de prevención para evitar el agravamiento de discapacidades mediante terapias tempranas? Yo te escuché entrecortado. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Hay suficientes recursos y programas de prevención para evitar el agravamiento de la discapacidad mediante terapias tempranas? No, no las hay. En realidad, no hay un programa a rajatabla que se diga, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a seguir para disminuir el tema de la discapacidad o para prevenir futuras discapacidades. Pienso que no solo por el tema de salud, sino también no hay programas de prevención de tránsito, prevenciones en el mismo hogar. O sea, es un conjunto de muchas cosas que se tendrían que engranar para que esto funcione. No solamente sería el tema en salud pública, sino en universidades públicas, en todo lo que es instituciones públicas, porque no solamente el tema de la discapacidad como tal la ves reflejada cuando te llega a un subcentro, cuando te llega a un hospital, eso viene mucho más atrás, mucho atrás. Algo pasó para que esta persona llegue a un punto de perder una extremidad, algo pasó para que esta persona ya no te pueda hablar, no te pueda escuchar, algo pasó. Entonces no hay en sí un adecuado educación, digamos así, para prevenir esta situación. No la hay. Muchas gracias. Claro, también digamos, si alguna persona digamos, perdió en un accidente o parte o sea, no puede escuchar un 100%, si digamos un 50%, mediante las terapias, sí puede lograr escuchar el 100%, o sea, sí puede volver a escuchar normalmente, si es que se hace terapias tempranas. No siempre. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Erika realizará su pregunta. Buenas noches, mi estimado licenciado y mi estimada doctora. Es un grato honor para nosotros, futuros profesionales, escuchar sus experiencias. Esta pregunta va dirigida a lo que es a nuestro profesional de terapia. ¿Qué tanto se promueve la formación de los funcionarios públicos en temas de lo que es discapacidad y en temas de lo que es derechos humanos? Verá, la formación es lo que te llega desde la universidad. Me parece, de hecho, el tema del trabajo social es un punto, pero sí, neurálgico en este tema de ser como que el anclaje entre lo que venimos nosotros como profesionales y todas las personas que vienen a buscar a los profesionales. No hay una conexión, no se siente una conexión.
O sea, por ponerte un ejemplo, llega una persona con una discapacidad, es, o sea, no existe ese punto medio que digan, ¿sabes qué? Esta persona viene con esta discapacidad porque sufrió esto o aquello. Una investigación más a fondo. Nosotros solo vemos la discapacidad, pero te repito, hay algo más. Algo pasó. Algo pasó. No es que el 100% de las personas nacieron con discapacidad. Algo pasó. Entonces, ahí está el punto neurálgico del tema del trabajo social. Ahora recién se está viendo trabajo social, antes no había, o era a la mínima expresión. Ahora recién se escucha trabajo social en los hospitales, en los subcentros, en las clínicas, etcétera, etcétera. Recién, ese es el punto de partida, pienso, para todo el tema de la discapacidad. Uh-huh. E incluso creo que nosotros como estudiantes, considerando de que sería algo beneficiario que tanto estudiantes como ya profesionales se sigan implementando capacitaciones, porque se va evolucionando. Creo que también se va incrementando bastante lo que es en beneficio de los derechos a las personas con discapacidad e incluso los derechos a nosotros mismos. Entonces, muchísimas gracias por su intervención. Gracias a ti. Muy buenas noches y para finalizar el tema de preguntas, quisiera saber cómo ha sido su experiencia en el ámbito público hacia la profesión, hacia su profesión. Bueno, en el ámbito público, bastante difícil. Muchas veces hemos experimentado carencias de materiales, pero siempre ahí viene esa parte que ya te viene de adentro como ser humano, de tratar de resolver el tema de las dolencias de una persona que ya de por sí la enfermedad, la discapacidad lo está golpeando, y muchas veces llegan, y a veces las cosas que no tienes a la mano lo suplen con una buena atención, simplemente con un buen modo, buen trato. Es lo que no se ve. Muchas veces las personas vivimos, digamos que estresadas en el ámbito de la salud, que cuando viene una persona que ya de por sí lo golpea una enfermedad o una discapacidad, muchas veces no lo tratamos como esa persona lo necesita. Uh-huh. Y ese es el tema en mi experiencia en el tema de salud pública. Muchísimas gracias, estimado terapista que nos ha estado acompañando en esta noche. A continuación vamos a realizar el bloque de preguntas también dirigidas hacia la doctora Andrea. Compañera María, ¿tiene algo que acotar? Doctora, buenas noches. Mi pregunta hacia usted es, a ver, desde el tema de la conciencia y la sensibilización, ¿qué papel cree que usted debería jugar las políticas públicas en la promoción de la conciencia y sensibilización sobre la discapacidad auditiva por su experiencia en la sociedad? Bueno, como la palabra dice, sensibilización, que implica educar a la sociedad para comprender mejor a las personas. Realmente no solo es en la discapacidad auditiva, es en todo tipo de discapacidad.
no hay una educación de cómo tratarnos o cómo tratar a las personas. Además, hablando de una experiencia, en la época de la pandemia hubieron muchas denuncias de personas que tenían supuestamente carne falsos. Pero en realidad la palabra no era carne falso, sino que eran personas que habían sacado carne sin tener una discapacidad. Eran carne verdadero. ¿A dónde voy a esto? Que mucha gente que me conoció antes, porque yo tengo una vida antes de quedarme sola, ¿no es cierto? Y una vida después. Entonces, muchas personas que me conocían de antes, al verme que yo tenía discapacidad, creyeron que era mentira, fui objeto de bullying. Me abrieron un expediente por delincuencia organizada en la fiscalía en Quito, el cual me tocó defenderme. Me hicieron exámenes y pruebas. A nadie le importó si esto me podía afectar psicológicamente. A nadie le importó que me tocó gastar en abogado, en pasajes aéreos a Quito para mí, mi abogado, movilización y todo este estrés. Entonces, realmente este país no está educado para una sensibilización, para ser sensible ante una discapacidad. En el ámbito que yo trabajo, que es en el área legal, a mí me dan cursos en el año unas 2 o 3 veces en cuanto a personas con discapacidad, los cursos, cómo tratar, cuáles son sus derechos, pero es bien difícil que una cosa es bla, bla, bla y otra cosa es el glu, glu, glu. Es decir, otra cosa es que realmente se sigan estos reglamentos. O sea, el país no está educado para personas como yo, como personas con discapacidad. Muchas gracias, doctora. La verdad que se siente un poco de frustración porque todos vivimos en este país que lastimosamente ni con la tecnología ni con el avance de las políticas ha logrado mejorar esta situación. Gracias. A continuación, mi compañera Gloria con la pregunta hacia la doctora. Buenas noches, doctora, otra vez. Mi pregunta para usted sería, desde el momento que usted tuvo el accidente, ¿cómo ha llevado su proceso desde el día que le dijeron que perdió un poco de, o sea, que no podía escuchar totalmente? ¿Cómo fue su proceso hasta ahora? Bueno, primero aclaro que yo padezco hipoacusia profunda bilateral. Yo no me escucho ni mi voz. Yo no escucho absolutamente ningún tipo de ruidos, ni graves ni agudos, ni altos ni bajos. Entonces, yo siento en mis pies cuando algo sucede, un ruido, o en el cuerpo, o en la mesa, una vibración, pero no oigo nada. Roxana me conoce desde antes de quedarme sola, al igual que el licenciado Ávila. Entonces, sí hay un antes y un después. ¿Cómo me afectó? Para mí esto ha sido un duelo, como perder un familiar, como perder una parte de tu vida. Porque, como lo repito, no oigo mi voz y esto también ha hecho que yo me aleje como persona. Yo cumplo un horario de trabajo y de ahí no quiero socializar porque no quiero causarle molestia a mis amistades, a mis amigos, a mis vecinos, de que vocalicen bien para poder leer los labios. Entonces, eso me ha alejado. En cuanto a mi familia, a la que más le cuesta todavía aceptar mi discapacidad es a mi mamá.
que a veces se le complica comunicarse conmigo. Mis hijos están acostumbrados, cuando no entiendo me escriben en el teléfono, me escriben en un papel. Mis usuarios, porque yo atiendo usuarios en la judicatura, les hago llenar cuestionario. Pero sí ha sido para mí un duelo, porque no escucho nada. Y por ende, siento temor también a veces de salir a la calle. Ando con mucho temor porque como estamos ahora en el país con esta delincuencia, no sé si estoy en un lugar, puede entrar un asalto, no voy a hacer que estén asaltando. Bueno, es mi experiencia. Me siento frustrada, me da temor, me da pánico y me he alejado. No es que estoy mal psicológicamente, no. Me he alejado para no causar molestias al prójimo. Claro, me imagino. Ahora, y eso que ya estamos en un mundo ya de toda tecnología, de todo ya todo avanzado, todavía hay personas que discriminan, pueden ver a una persona que le pase algo o que no puede hablar, no puede escuchar. Y, o sea, la persona se va a sentir, o sea, ofendida por lo que otras personas tienen todo así y que uno se sienta discriminado por otras personas. Así que, o sea, que más dicho, no, ¿cómo le podría decir? Se creen más importantes, más dicho así, que una persona que tenga discapacidad. Muchas gracias. A continuación, mi compañera también tiene su respectiva pregunta. ¿Cómo está, mi estimada? Bueno, para ser un poquito corto, mi pregunta es, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que han enfrentado al intentar ascender a servicios públicos como salud, como educación, como empleo? Bueno, en este momento, desde el año 2019 que me quedé enferma hasta la actualidad, no he podido acceder al servicio de un trasplante coclear, que es lo que yo necesito para volver a escuchar. Los últimos trasplantes cocleares se hicieron en el gobierno de Correa. De ahí para acá los fueron suspendidos. Entonces ya cuenten más o menos cuántos gobiernos. Y eso es lo que más me ha preocupado, por cuanto me hubiera dado la oportunidad de poder escuchar o por lo menos desenvolverme algo más. Eso es en el área de salud. En el área laboral, si yo no me hubiera carnetizado en el tiempo récord que lo tuve que hacer, me hubieran botado de trabajo, yo me hubiera quedado desempleada. Tenía la ventaja de que, como ya lo mencioné, mi hijo es autista, él tiene carnet de discapacidad al 65%, pero buscaban cualquier excusa para poderme desvincular. Es más, siempre buscan una excusa para poderme desvincular. Pero yo trato de siempre de educarme. Yo tengo una licencia de riesgo laboral que la saqué por 5 años. Entonces me tocó autoeducarme para saber cómo defenderme y poder seguir en mi trabajo. Pero hay otras personas, estoy completamente segura, el 100%, de que si yo hubiera buscado empleo sorda, nadie me hubiera contratado en absolutamente ninguna área, de nada. Entonces, es lo que puedo decir. En mi experiencia, gracias a Dios, tengo mi trabajo, trato de cuidarlo, lo conservo. En la salud, creo que todos sabemos cómo está el país, que no hay ni siquiera lo más básico, que es alcohol, jeringuillas, un lactato. Entonces,
Un implante coclear, si yo lo tengo que pagar, cuesta $35,000. Dinero que no cuento y dinero que el IES no está cubriendo. Gracias. Muchas gracias, mi estimada. Para finalizar, mi compañera va a realizar su intervención. Bueno, hemos tenido la grata presencia del licenciado Carlos Ávila y la doctora Aguilera. Ha sido un gusto tenerlos en esta entrevista que nos pueda ayudarnos como futuros profesionales en el área del trabajo social. Le agradecemos mucho su tiempo, su espacio que nos han brindado entre todas nuestras compañeras y de verdad le agradecemos muchísimo y bueno, muchísimas gracias a todos.